Muy buenas. Ahora sí, que no se nos escuchaba. Buenos días, negocio. Cada día Buenas. metemos la pata con algo. Sí. Sí, o se nos escucha de fondo o no se nos escucha. Pero bueno, ya estamos aquí. Muy buenos días, Blogocio. ¿Qué tal, Miguel? Muy bien, muy buenos días, muy buenas tardes para los que nos siguen desde España. Bueno, ¿qué? Hoy tenemos un look a Ryu. A los Ryu, sí. A los sí, Ryu. sí. Ayer por la tarde estuvimos en la presentación, en la conferencia de PlayStation para todos los países de habla hispana. Y en el paquetito de bienvenida pues venía esta bandana de Ryu y aquí estamos con ella. Yo creo que de todas formas el swag, el regalo que de verdad nos hizo ilusión fue el outfit que llevaba el productor de Street Fighter, ¿lo recuerdas? Sí, o sea, Yoshiori Ono se presentó en la conferencia con un disfraz de Blanca y en plan, no sabemos si iría bebido o no, pero yo creo que no, porque Yoshiori Ono es muy cachondo. Se le ve que es así el hombre. Sí, y estaba en plan bromista y parece que a Shuei Yoshida no le hizo mucha gracia y llegó un momento en el que Yoshiori Ono dijo, bueno, paro de hacer tonterías que estoy viendo que Yoshida está un poco serio y no le está gustando mucho mi actuación. Y entonces empezó a hablar de Street Fighter, pero bueno, eso lo contamos más tarde porque fue nuestra última actuación, nuestra última acción ayer por la tarde ya. Y bueno, ¿con qué empezamos? Bueno, antes de nada, antes de que se me olvide, hoy tenemos un par de regalillos que sí que los podemos dar, los podemos sortear de forma online. Tenemos un par de códigos de Destiny para un outfit y estar atentos porque en un rato diremos cómo los podéis conseguir. Más cosas, ¿hablamos más de regalos? Venga, de acuerdo. Nos habéis convencido. Bueno, la verdad es que no habéis tenido que hacer mucho para convencernos. Definitivamente, ¿qué? Da tú la sorpresa. Pues que vamos a sortear el juego de figurillas de Bethesda. Más adelante os comentaremos cómo lo haremos, pero bueno, queríamos que tuviesen la ocasión, al menos uno de vosotros, de disfrutar de estas figurillas. Habéis estado, desde que sabíais que teníamos la figura en mano, pidiéndonos que por favor que la sorteáramos y eso es lo que vamos a hacer. La vamos a sortear. Mañana será nuestra última transmisión, nosotros dos solos, porque el viernes nos uniremos con la gente de Blogocio desde España. Así que mañana estar atentos porque mañana será cuando digamos cómo podéis ganar este pack con tres figuritas, una de Doom, Fallout y Dishonored. Bueno, además, ayer también tuvimos algún regalito más, lo voy a poner de cerca para que lo podáis ver. Una figurita, de Militant, un nuevo juego para PlayStation de un equipo latinoamericano. Y una botella, no sé si se ve bien, sí, ahora. Y una botella para el agua, para lo que quieras, de Mirror's Edge. Por cierto, fue uno de los juegos que estuvimos probando ayer. Exactamente. Tendremos que hablar un poquito de él, a dar nuestras impresiones. Y ahora entonces ya sí que nos metemos en faena. Sí. Vamos a pasar un poco por encima, hemos llegado a la conclusión que vamos a pasar un poco por encima de las conferencias tanto de Nintendo como de Square Enix, porque al ser un evento digital no hay mucha diferencia entre la forma que lo vivisteis vosotros, o quizás sí, porque estabais neuróticos esperando noticias. No hay mucha diferencia entre lo que vivisteis vosotros y lo que vivimos nosotros, porque nosotros también lo vivimos aquí en casa, o sea, tampoco lo vivimos en la sala de prensa, no podemos decir cómo reaccionó los diferentes medios. Así que vamos a pasar un poco por encima, porque también estoy seguro de que ya vosotros os encargasteis ayer de discutir, de rediscutir todo lo que dio de sí la conferencia. Y así que nos metemos con cositas que vosotros desde ahí no podéis ver o no podéis sentir. Así que te dejo que tú empieces. Bueno, como Miguel es novato este año, seguro que sus sensaciones son muy diferentes a las mías en cuanto entra a la sala de prensa, en cuanto a las colas, en cuanto al ambiente, así que te dejo que tú... Sí, pues la verdad es que las sensaciones fueron muy positivas, había un ambiente increíble en la conferencia. Nosotros habíamos estado ya los últimos días por aquella zona con motivo de las conferencias de distintas compañías, pues viendo
el entorno, pero la verdad es que se vive totalmente distinto cuando se abren las puertas y ves que, bueno, que los aficionados, la industria, todo el mundo está por allí, está viendo los juegos, está comentándolos. Así que muy, muy interesante, muy positivas las sensaciones. ¿Recuerdas que al principio del día separamos nuestros caminos? Yo me fui para la zona donde estaba en los juegos de Nintendo. Y yo me fui para la parte de Third Party, yo me fui para Electronic Arts a, pues, bueno, a probar todas las novedades que dijeron en la conferencia, o al menos algunas. Pero bueno, ahora contaremos un poquito. Tenéis mucho, bueno, de hecho ya están las impresiones publicadas. Battlefront, Star Fox también está publicado, o sea, básicamente tenemos todas las impresiones. ¿Tenemos Mario Maker? Tenemos Mario Maker, no lo sé si está ya... Pues si no lo tenemos, lo tendremos pronto porque fue otro de los títulos que nos llamó bastante Sí, Mario la Maker atención. lo tenemos. Paper Mario llegará muy prontito porque de hecho está también ya terminado. Que también causó muy buena sensación. Está casi listo para que podáis leer todos los detalles. Pues bueno, antes de entrar a esto tuvimos que hacer una cola kilométrica porque bueno, la gente estaba deseando de entrar al show floor y las colas eran tremendas. E incluso en la sala de prensa no había sitio para sentarse, estaba toda la prensa allá preparada, deseando de que abrieran esas puertas y tirarse como locos. Sí, bueno, hablando de colas kilométricas, la cola del almuerzo en la sala de prensa sí que era larga. Yo creo que era más larga que la cola para entrar en el recinto. Eso es cierto. A las 12 de la mañana, pues bueno, tienen un detalle con nosotros y nos dan un bocata, unos refrescos. Y la gente a las 11:30 ya se pone a hacer cola y eso sí que es verdad, ahí lleva razón, sí que era kilométrica. Bueno, aparte de las colas, una cosa que creo que tenemos que decir, no sé cuál sería tu sensación acerca de eso, pero yo estuve probando juegos de Nintendo y de 2K y la verdad es que las dos compañías se portaron extraordinariamente con nosotros, dándonos un acceso privilegiado a las presentaciones que tenían, a los juegos, e incluso en algunas ocasiones a las propias personas que estuvieron involucradas dentro del desarrollo de los juegos. Sí, totalmente. O sea, hemos tenido la suerte de, por lo menos de momento, las tres compañías con las que hemos tenido algún trato, ya sea Electronic Arts, 2K, como dice Miguel, y Nintendo, nos han tratado súper bien. Las colas también para probar los juegos son kilométricas. Tenemos acceso privilegiado de manera que podemos entrar muy fácil, muy rápido y tenemos acceso a los juegos más rápido que el resto de la gente para poder traeros las impresiones lo más rápido posible. Así que desde aquí también muchas gracias a esta gente que nos facilita el trabajo y facilita pues que llegue información lo más pronto para vosotros. Así que ya sé que tienes ganas de hablar de los juegos que probaste ayer. Así que no sé, te doy... porque... Te doy vía libre. No sé porque, bueno, todos sabemos que los temas que atañen a Nintendo despiertan muchas sensibilidades. Precisamente en mí, como tú sabes, es una de mis compañías favoritas, sus juegos, sus presentaciones, de las cosas que más espero. Y efectivamente, pues bueno, levanta bastante pasiones. Tuvimos la ocasión de probar varios juegos. Es curioso que estuvimos comentando mientras vimos la conferencia que parecía que Nintendo estaba incidiendo en las portátiles, algo que por el otro lado es razonable si atendemos a la historia de Nintendo y dónde ha tenido a lo largo de su historia su principal negocio, que históricamente, a pesar de que hacen muy buenos juegos en sobremesa, históricamente ha habido épocas en las que las portátiles pues le han permitido tener una cierta rentabilidad como empresa bastante interesante. Casi podríamos decir... En los momentos difíciles, cuidado con lo que vamos a decir. En los momentos difíciles, las joyas que hemos visto en sobremesa posiblemente hayan estado facilitadas por el... Bueno, pagadas, etcétera, por el dominio que tenía Nintendo en portátiles. Cuando vimos la presentación notaba la sensación de que volvíamos a aquella época, pero la realidad es que presentaron en la conferencia, ofrecieron a nivel jugable la misma cantidad de títulos de Wii U que para 3DS, que creo que es un dato bastante interesante. Y por otro lado, a mí personalmente hubo un par de títulos de Wii U que me parecieron bastante interesantes, bastante destacables, una vez que le puse las manos encima. Y en el caso de Nintendo 3DS, bueno, había varios títulos también bastante interesantes, pero tengo que decir que me sorprendieron más
los de Wii U. Por lo tanto, esa sensación que nos dio en un principio de que la conferencia estaba más orientada a portátiles, de que Nintendo había venido aquí más a presentar juegos de 3DS que de Wii U, yo creo que se desvaneció totalmente cuando tuvimos la ocasión de jugar a los juegos. Con respecto a los juegos, el que... ¿Cuál fue el que más te gustó de todos los que probaste? El que más me gustó, estoy dividido. Estoy dividido porque jugué... Bueno, uno de Wii U y otro de la portátil. Venga, te doy una posibilidad. ¿Qué pasa? Que ahora los dos que te gustan tiene son que ser de Wii U. Tiene que ser un juego. Un juego. Un juego. Si Venga, tiene que ser un juego, tengo que decir Star Fox. Star Fox Zero. La verdad es que iba con la idea de encontrarme un juego a medio hacer, no del todo acabado, sobre todo en el apartado técnico. Y cuando lo vi en las pantallas, cuando tuve que preguntarle a uno de los empleados de Nintendo que nos estaba atendiendo que si eso era lo mismo que habían presentado en la conferencia, porque no lucía ni parecido, lucía muchísimo mejor en directo. Bueno, supongo que será por cuestiones de la calidad del streaming, de cualquier tipo de circunstancia que habrá hecho pues que no hayamos podido apreciarlo en todo su esplendor. Cosas destacables del juego. Primero, el apartado técnico no es que sea espectacular, pero es una cosa por la que, en mi opinión, no deberíamos estar preocupados. El juego lucía estupendamente, mejor que ningún otro Star Fox que haya visto en mi vida. Después, por otro lado, nos ofrecían la posibilidad de jugar en varios escenarios, en varias fases. Los que tuvimos la oportunidad de ver, la verdad es que eran muy variados, algo que yo creo que también es bastante positivo. Había algunos en los que, bueno, ibas por una zona de edificios disparando, otros en los que te metías en un cañón con un río en la parte de abajo, tenías que ir esquivando, tenías que ir girando la nave, esquivando disparos y al mismo tiempo intentando no colisionar contra los muros laterales. Y finalmente hubo un par de secciones en las que, bueno, teníamos un entorno en el que podíamos movernos libremente, había naves por todas partes, había enemigos en tierra y bueno, daba una sensación bastante interesante. Como sabemos, en los Star Fox tradicionalmente el scroll es continuo hacia adelante y nosotros vamos despachando los enemigos que se ponen en nuestro camino. En este caso hay ocasiones en las que tenemos un escenario relativamente amplio en el que podemos movernos libremente, en el que tenemos que buscar los objetivos que queremos destruir. Y nada, pues la verdad es que eso me dio muy buena sensación y creo que añade una nueva dimensión jugable a la serie Star Fox. Si quieren más detalles, en nuestras impresiones, en Blogocio, ahí podéis ver todos los detalles. Mucho ojo a otra cuestión, es cómo es el control de este nuevo Star Fox Zero y cómo se integra el controlador de Wii U dentro del manejo de la nave. Porque como podéis saber ya seguramente, una de las cosas que se anunció es que tanto podemos mover la nave con los joysticks como al mismo tiempo podemos apuntar con la pantalla del controlador de Wii U. Algo que la verdad añade una nueva dimensión al control, lo hace más complejo pero al mismo tiempo lo hace más rico. ¿Y qué me cuentas del resto? ¿Qué te cuento del resto? Bueno, vamos a se nota que te gustaba Star Fox, que te ha gustado Star Fox porque casi ha destripado todas las impresiones. Todavía quedan algunas cosas. No, era una broma. ¿Qué me cuentas del resto? Pues vamos al siguiente que más me gustó, que no es un juego precisamente, es un editor. Super Mario Maker. De hecho, por aquí he leído algún comentario diciendo que Mario Maker se llevó de calle o machacó al resto de títulos de Wii U. Así que ahí te dejo que respondas tú. Vale, Mario Maker, muy curioso, realmente es un editor con el que podemos crear pantallas tradicionales de los Mario en 2 dimensiones. Está hecho de una forma muy curiosa. La verdad es que en vez de jugar, lo primero que hice fue crear una pantalla, porque es realmente de lo que va este título. Y me sorprendió la facilidad con la que se pueden crear. Tienes docenas de objetos, de escenarios, y bueno, simplemente coges el controlador de Wii U, vas dibujando tu pantalla, los detalles los tenéis en las impresiones de cómo se hace esto,
Y bueno, muy fácil, muy intuitivo. En cuestión de minutos tenía hecha mi pantalla con las 4 cosas que muchas veces he imaginado que podía haber en uno de los niveles de un Super Mario y nunca me encontré. Pues bueno, ahí lo puse y al instante, simplemente con un clic, estaba jugando en la pantalla grande con eso. Cosas interesantes. Ya casi lo pudimos ver en el Nintendo World Championship, lo que da de sí este Mario Maker. O sea, fue alucinante las pantallas, los niveles que consiguieron generar. Bueno, mejor a una pantalla diabólica, porque Mira, diabólica, estaban hechas con muy mala baba. Y diabólica es poco. Voy a confesar lo que me pasó directamente. Digo, bueno, yo llevo muchos años jugando a Super Mario, voy a irme a las pantallas difíciles, porque realmente estoy perfectamente capacitado para eso. Conforme bajo el scroll para ir a las pantallas difíciles, me dice el chico de Nintendo que tenía la mía, me dice, mira, mejor empieza por algo más sencillo. Y bueno, vamos para arriba, vamos a coger una de medio más o menos. No duré ni un instante y tuve que irme a los primeros niveles para empezar a calentar. La verdad es que el diseño de los niveles que nos ofrecieron y que imaginamos que estarán en la versión final del juego, yo los vi bastante bien acabados, era demencial, era diabólico. Y bueno, esto creo que es algo positivo, el hecho de que además de ser un editor, pues puedes contar con docenas de nuevos niveles, mucho más difíciles que los de los juegos tradicionales, y que por supuesto a cualquier persona que ya haya terminado los juegos de la saga Super Mario, pues bueno, les gustará medirse en ellos. Un par de cositas interesantes que tenemos. Hay integración con Amiibo. Para saber los detalles os remitimos una vez más a nuestras impresiones. Y también... Si no es que nos vamos a las 3 horas de emisión. Y también... no es porque queramos que vaya la impresión, es que si no tenemos tiempo, claro, para en la media hora que tenemos, sí, de emisión no nos entra todo. Efectivamente. Bueno, y también una de las cosas que nos comentaron es que Nintendo tiene sus medidas para que todo el mundo pueda disfrutar de una experiencia jugable y aceptable cuando se publiquen los niveles hechos por los jugadores. Bueno, ¿qué te parece si damos un código de Destiny? Ayer en la conferencia de Sony para los países latinoamericanos de habla hispana, nos regalaron, bueno, un par de códigos para un shader de Destiny y lo vamos a sortear. No sé si hay muchos fans por ahí de Destiny que estén muy interesados, pero simplemente ¿cómo lo hacemos? El primero que nos diga el nombre de la nueva expansión de Destiny, le damos el primer código. De acuerdo, me parece bien. Pues nada, a escribir. El que esté interesado, tú nos cuentas, Fran, que sé que está muy interesado en Destiny. El resto de gente, el que le interese Destiny, con que nos diga el nombre de su nueva expansión, pues se lleva este código, este shader. Lo dejamos aquí y bueno, y ya veremos cómo se desarrolla. ¿Qué más nos cuenta de lo que queda? Ligeramente. ¿Qué más os cuento? Pues bueno, el Mario Luigi Paper Jam también me causó muy buena sensación. Al final es un juego... Te corto porque ya hay The Taken King, así que Mandrill es nuestro campeón. Nuestro Mandrill. Así que Mandrill será el que se lleve uno de los códigos. Al final de la misión, no te preocupes, contactamos contigo, te lleva ese código y espero que te guste ese shader. A ver, se lo voy a mostrar, voy a tapar el código para que pueda ver de cerca el shader que se ha llevado. Ahora sí, no te interrumpo. Te doy paso. Muy bien, juegos también interesantes de Nintendo, en este caso para portátiles, Mario, Luigi, Paper Jam y el nuevo Zelda. Pero bueno, la verdad es que las fórmulas jugables que nos podemos encontrar en ellos tampoco es que sean excesivamente novedosas. Quizá un poco en el Paper Jam hemos encontrado nuevos elementos que pueden añadir más profundidad al juego. Y bueno, os remitimos a nuestras impresiones para ver los detalles. He visto que en el chat estaban comentando que mi juego favorito era el Metroid, y es cierto, lo sabéis, a mí me llamó mucho la atención la presentación, incluso antes de saber que era Metroid, me pareció, para ser un juego de fútbol con mecha, demasiado cuidado,
Y bueno, la verdad es que fue una grata sorpresa saber que realmente no es solamente un juego de ese tipo, sino que va a ser un juego con mayor profundidad. También tuve la oportunidad de probarlo. La verdad es que tiene buen olfato y cuando lo mostraron en el Nintendo World Championship, Miguel ya me dijo, esto tiene buena pinta y se ve demasiado cuidado como para hacer un juego de disparar a balones. Así que... Sí, efectivamente. La demo jugable que nos ofreció Nintendo era precisamente el minijuego de fútbol. Las sensaciones pues similares a las que pudimos ver en los vídeos. Muy buenas, el control muy cuidado, muy fino. Es interesante que no solamente nos centramos en dispararle a la pelota, sino que estábamos echando un partido 3 contra 3 y allí hay gente más interesada en cargarse a los adversarios, dispararle a ellos directamente. Bueno, habrá que ver con qué nos sorprende Nintendo. La verdad es que esperamos bastante más de este juego que simplemente un par de minijuegos. Dependiendo de la extensión que tenga, la profundidad que tenga, pues podremos estar hablando de un título bastante interesante. ¿Qué? ¿Algo más? ¿O pasamos por Electronic Arts? Tú sabes, me podría tirar 3 horas hablando de lo que vi allí de Nintendo, pero bueno, creo que también debemos hablar de otras compañías. Tenemos Electronic Arts, tenemos a 2K también, con lo cual creo que lo apropiado sería pasar a Electronic Arts, que tú tuviste la ocasión de probar varios juegos bastante interesantes, ¿verdad? Sí, tuve la oportunidad de probar por fin Battlefront. A mí eso me dolió. Veremos. Tengo una gana de ponerle las manos encima. Buscaremos un hueco para que puedan entrar a probarlo. Sí. Probé Need for Speed, Mirror's Edge. Ahí tú también tuviste suerte y pudiste entrar conmigo y probamos los dos el juego. Y por último, ese pequeño juego, bueno, ese gran juego de un pequeño estudio sueco, Unravel, ese muñequito de lana roja, que me encantó, te tengo que ser honesto, me encantó. Bueno, pues te digo, lo mismo que Battlefront. Lo mismo que Battlefront, o sea, muy bien. Battlefront, ¿qué queréis que os diga? O sea, es que me podría enrollar como Miguel y estar hablando de Battlefront 1 hora, pero la verdad es que me lo pasé muy bien. Jugamos, cuando jugué en la demo, subimos unos 18 soldados imperiales, creo, contra unos 20 rebeldes, o sea, casi 40 personas en juego, y el juego iba a las mil maravillas, a las mil maravillas. No se resentía, yo no noté caída de frame ni nada extraño que diga, wow. Me pareció estupendo, se ve estupendo. Supongo, bueno, estuvimos un poquito cortitos en armas, supongo porque también las están racionando para mostrárnoslas todas cuando llegue la versión comercial. También en la configuración de las habilidades también estábamos un poco cortitos, pero bueno, al menos pudimos disfrutar de 2 habilidades. Y la demo que yo jugué fue prácticamente la que se mostró en el tráiler presentación. En nuestro caso, bueno, la de la presentación se llamaba, creo que era... ¿El qué? ¿La batalla? La batalla, no, la batalla no, porque la demo que yo jugué se llamaba la Walker Assault, el asalto de los... Sí, efectivamente las misiones. O sea, en el vídeo, en la batalla de sí, Hoth. Sí. Pero la que aparece en el tráiler es muy similar, pero no recibía el mismo nombre. Pero también se desarrollaba en el mismo escenario, aparecían los mismos personajes, mismas naves, los AT o AT-AT. Sí, hemos jugado en Unravel. Y pues bueno, en nuestro gameplay tenemos que hacer como un par de misiones, 3 diferentes misiones. Nosotros jugábamos como soldados imperiales, teníamos que hacer unas misiones que básicamente era atacar, mientras que los rebeldes lo que hacían era defender. Teníamos, pues como he dicho, teníamos habilidades, teníamos un jetpack, o que ellos le llaman un jump pack, teníamos... nosotros teníamos un rifle, que era el A280C. ¿Qué más?
¿Qué más contás por ahí? Bueno, yo estuve viendo unos cuantos juegos de 2K. La verdad es que bueno, me causaron una sensación buena. Empecemos quizás por el que menos destacó, Civilization, la expansión de la última entrega. Se centró la presentación mucho en la posibilidad de interactuar con el mundo marino, incorpora un par de cositas interesantes, pero al fin y al cabo se trata de una expansión. Seguro que a los amantes de la serie les encantará jugarla. Por otro lado, el XCOM 2 me dio muy buena sensación. La verdad es que no tenía muchas expectativas puestas en él por el tipo de juego, pero se ve bastante interesante, jugable y sobre todo con una integración de lo que es la parte jugable y la parte de la historia, la cinemática, etc. Bastante interesante, como digo. Bueno, seguramente me extenderé en las impresiones que publiquemos en Blogocio acerca de los detalles al respecto. Y finalmente el plato fuerte de nuestra visita al stand de 2K era Battleborn. La verdad es que no tenía muchas expectativas puestas en el juego, y tú lo sabes, Sí. a pesar de todo el hype que hay alrededor de él. A mí me daba la sensación de que ese tipo de personajes tan variados, ese tipo de gráficos podía hacer que la experiencia jugable fuese un tanto pesada, un tanto tosca. Tengo que decir que todo lo contrario, muy fluida. Han integrado un sistema de mejoras, de upgrades, que es bastante rápido. Puedes elegir opciones de cómo quieres mejorar tu personaje durante la propia batalla y no interfiere en ningún momento con lo que son los combates. Después, por otro lado, es interesante que existe un modo historia que parece ser bastante rico, bastante profundo. Es precisamente lo que tuvimos la oportunidad de jugar. Un equipo de cinco personajes. Bueno, tenía que cumplir una serie de misiones por un mapeado bastante extenso. Yo la verdad es que a mitad de la demo estaba pensando que ya íbamos a terminar cada vez que nos enfrentábamos a una horda de enemigos, a un jefe, lo que yo creía que era un jefe final, pero realmente era intermedio de fase, y que va, aquello seguía. Una profundidad de campo bastante